Muy buenas tardes y muy buenas noches a todos y a todas. Julio César, qué maravilla encontrarte aquí tan juicioso. El día que no vengas te va a extrañar. Bienvenidos todos y cada uno. Como siempre digo, los regulares, Francisca, qué rico verte, los que vienen por primera vez, los que vienen a acompañar a nuestras invitadas del día de hoy y que ojalá sigan viniendo. Bienvenidos y bienvenidas. Este es un espacio que últimamente hemos asociado mucho al estar sentados en la sala de la casa. El miércoles de liderazgo surgió como un espacio para contarle a la comunidad de qué se trata el liderazgo generativo y traerlo más cerquita, que la gente pudiera saber que esto no es una cosa por allá elevada y que necesitas un montón de tiempo para comprender, sino que es algo que se aplica, que se vive. Y desde ahí los miércoles de liderazgo se han vuelto eso, que nuestra comunidad se conecte, que la comunidad que nos está conociendo venga, que se vuelvan recurrentes y que todos aprendamos desde este espacio. Porque nosotros traemos a veces cosas que ya sabemos, pero al contarlas aprendemos un montón. Y este es el espacio, es dar a conocer lo que hacemos y lo que practicamos como disciplina eh, y que la comunidad siga estando juntita. Entonces, la invitación es a que este espacio sea, como lo digo, como lo dije hace un momento, como estar en la sala de la casa. Y en la sala de la casa es más fácil estar cara a cara, entonces por eso a todos y a todas los que puedan prender sus cámaras, que no estén de pronto conduciendo o en una situación donde no estén presentables, prendan sus cámaras, se valen los gatos, los perros, los esposos, las esposas, los niños, todos son bienvenidos porque sabemos que hasta ahora lo más posible es que haya más gente alrededor. Pero le permite a nuestras invitadas del día de hoy saber en qué están, saber qué están escuchando de lo que ellas están diciendo. Entonces, por eso es tan importante y por eso les insistimos siempre en que prendan sus cámaras para poderlos y poderlas ver. Dicho esto, que es ya la cortinilla habitual de este espacio, quiero presentarles a un cuarteto de mujeres increíbles que tuve la suerte, fortuna y gran oportunidad de conocer el año pasado, cuando ellas estaban estudiando eh, su primer año de liderazgo generativo, que es el CCG1. Entonces, ahorita ellas van a hablar, yo me voy a quedar calladita, pero entonces estamos con Luz María, estamos con Alba Milena, pues más conocida como Mile, Vanessa y María. Las cuatro arrancaron y ellas les van a contar más el camino, pero lo que quiero decirles yo, porque además me da orgullo y todo, es que ellas arrancaron como estudiantes, llegaron cada una por su cuenta, solitas y ¡puf! Aterrizaron en un CCG. Y hoy día están juntas trabajando en algo más grande que lo que podían estar haciendo cada una solita cuando llegó. Y para mí eso es una de las grandes poderes que tiene el CCG, es una de sus promesas y pues es un regalo. Entonces, pues me voy a quedar aquí calladita. Les doy la bienvenida, niñas. Este espacio es para ustedes. Hagan lo suyo y si me necesitan, aquí estoy. Gracias, Glory, y gracias a todas las personas que se están uniendo para compartir con nosotras en esta tarde, noche, mañana, dependiendo del momento en que cada quien esté viendo esta grabación también más adelante. Entonces, bueno, efectivamente, nosotras somos Generarte. Así se llamó este equipo desde el principio, cuando era originalmente un equipo de aprendizaje en el marco de la formación, como lo dijo Gloria, del CCG, del programa de liderazgo del Instituto de Liderazgo Generativo. Y de ahí, bueno, pasamos, y esto es parte de lo que les vamos a estar contando a lo largo de este rato, cómo hemos ido transicionando de ser primero un equipo de aprendizaje en el marco de ese programa de formación, hacia ser cada vez más consolidado un equipo de consultoría para organizaciones. Y entonces hacemos parte de este equipo Luzma, que es de Honduras y vive en Costa Rica, Vane, que es de España y vive en Chile, y Mari, que es de Venezuela y vive en México, y yo, que soy de Colombia y en este momento estoy en Colombia, y que traemos entonces como todas estas distintas miradas de diferentes países, de diferentes contextos, aunque pues todos muy similares al final del día. Eh, pero además nosotras compartimos también un tema común, y es que nos acercamos todas a la formación del instituto
desde un lugar de curiosidad, desde un lugar de conocer ya el coaching, porque las cuatro somos coaches ontológicas profesionales, pero también desde un lugar de ninguna de nosotras ejercer formalmente o 100% dedicadas la consultoría para organizaciones. Y entonces todas así como cuando uno llega y mete como un dedito del pie a la piscina, probar el agua, a ver si está fría, si está caliente, todas con esa curiosidad, todas con esas ganas de meternos a la piscina, ¿cierto? Pero sin haber estado en ninguna dentro del agua, pues como de manera permanente. Y por casualidad o por decisión o diseño del programa, eso no lo sabemos, o qué tanto hubo de cada cosa allí, pero acabamos encontrándonos las cuatro en este espacio de aprendizaje y empezamos a darnos cuenta que había una cantidad de elementos comunes, aparte de estos que acabo de nombrar, pues de ser todas, de vivir todas en América Latina, de compartir esta historia del coaching y de tener como estos intereses, pero empezamos a notar también a medida que nos fuimos conociendo un poco más, que había varios rasgos de nuestras formas de ser, de lo que podemos llamar el observador desde el coaching, que coincidía también, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahí para contarles un par de cosas, pues aquí donde nos ven, las cuatro somos así bastante, como que tenemos esta tendencia muy rigurosa, como muy académica, si se quiere, como muy formal, ¿no? De ser así, muy nerds, de ser muy, muy dedicadas, muy aplicadas y como muy comprometidas. Entonces llegamos, pero con un compromiso que a veces se puede volver como serio y desde la gravedad, ¿no? Entonces llegamos desde ese lugar, nos dimos cuenta que compartíamos este elemento común y empezamos a tener como parte de eso que llamamos nuestro care o eso que nos importa cuidar, empezamos a traer el hecho de que queríamos que el proceso de la formación nos permitiera a todas hacer una exploración desde la liviandad, ¿no? Y empezar también como a descubrirnos en ese proceso de aprendizaje más liviano, de no por eso restarle compromiso, no por eso restarle rigurosidad, pero sí desde un lugar que nos permitiera como disfrutarlo más, ¿no? Y adicionalmente empezamos a ver también que por estos como altos estándares que también compartimos, que somos todas como súper autoexigentes, entonces la suficiencia no era algo que tuviéramos tan a la mano. Y entonces ahí vino como otro elemento común de querer decir, como ir, siento yo, como quitándonos capas, ¿no? Y entonces eso nos permitía, por un lado, ir más livianas, ¿cierto? Pero también ir mostrando cada vez más, pues, como ese centro, esa esencia, ese núcleo, que puede ser más simple si no tiene tantos adornos y que al mismo tiempo, pues, puede ser mucho más poderoso. Y desde ahí entonces empezamos a construir este equipo de aprendizaje y empezamos a construir ese care justamente colectivo, recogiendo, como digo, estas cosas que veíamos que a cada una de nosotras nos importaba y que encontrábamos resonancia entre nosotras también. Y un elemento clave que apareció ahí fue este tema que al principio lo nombramos como la justicia, y que empezamos como a decantarlo para ver qué significaba eso para nosotras, porque la justicia pues es un término como bien amplio, ¿no? Como que a veces también justamente, yo no sé si les viene a ustedes la imagen como de un juez y entonces otra vez el tema de, ¿no? La gravedad, así, súper solemne, súper serio. Y para nosotras lo que queríamos traer más a como a este equipo y en este intención de lo que queríamos cuidar era más bien una justicia relacionada con permitirnos reconocer al otro como otro distinto a mí, otro con su propia esencia, con sus propias capas de repente también, y darnos permiso de nosotras aparecer desde un ser muy genuino ante ese otro y al mismo tiempo permitir que ese otro aparezca también desde un lugar genuino y vulnerable ante nosotras. Entonces empezamos a darnos cuenta que la justicia para nosotras tenía mucho que ver con el cuidado, con el cuidado de los seres
en general, y entonces no solamente de los seres humanos, pero también compartimos este interés por el cuidado del planeta, como de la vida en el planeta en términos generales, y un cuidado desde el respeto y desde la inclusión. Y eso un poco es lo que hemos identificado como nuestro faro, nuestro qué, lo que nos importa cuidar, en lo que coincidimos todas, que apareció desde ese momento en que estábamos constituyéndonos como equipo de aprendizaje y que lo hemos seguido trayendo presente ahora que estamos consolidándonos cada vez más, como decía al principio, como un equipo de consultoría. Y entonces un poquito lo que les queremos contar es cómo ha sido esa transición, porque nos ponemos en el lugar de llegar a un espacio de estos en el que tal vez nosotras mismas estuvimos hace un tiempo, ¿no? Con la curiosidad de decir, bueno, ¿y qué? O sea, yo hago esta formación y un año después o termino la formación y ¿qué va a pasar? Y entonces lo que nosotras les queremos contar es qué ha pasado, ¿no? Como cuando se acaba la película y uno se queda preguntándose qué pasó con los protagonistas después de el the end. Entonces un poco contarles aquí cómo ha sido ese proceso para nosotras de el detrás de cámaras de lo que ha seguido sucediendo después. Y aquí entonces quiero invitar a Vani para que nos comparta un poco sobre lo que han sido las conversaciones que hemos venido teniendo en ese proceso de hacer esa transición. Entonces dale, Vani, la palabra es tuya. Muchas gracias, Mile. Bueno, Gloria, creo que quiere. Sí. Sí, porque hay una cosa súper importante que creo, y me lo pone lo que dices, Mile, porque la historia que ustedes están contando, creo que le hace falta un poquitico de contexto a qué es esto de un equipo de aprendizaje. Entonces, para los que no saben, nuestro programa, el CCG, nuestro programa de coaching y consultoría generativa es un programa de 3 años, y no me va a demorar, niñas, tranquilas, es un programa de 3 años, y en el primer año, que es en el que ellas ya estuvieron, que se llama el CCG1, hay todo un proceso de prácticas con clientes individuales y hay un proceso de práctica con clientes grupales. Y al final hay un proceso de laboratorio donde ellos hacen una práctica real de consultoría, acompañada por nosotros. Pero toda esa estructura, además de estar sostenida por el equipo de coaches, por Bob, por, digamos, los coaches que están ejerciendo en ese momento y la comunidad completa de coaches, hay algo que los acompaña todo el camino que se llama el equipo de aprendizaje. Entonces, los 40 estudiantes están divididos en grupos más pequeñitos y todo el año están con el mismo grupo aprendiendo a hacer equipo. Ahora ya les van a contar, pero la razón del equipo de aprendizaje es poder poner las prácticas que van aprendiendo a jugar para constituirse como equipo. Entonces, todo el camino que ellas vivieron como estudiantes del CCG1 es lo que ellas llaman un equipo de aprendizaje, porque se iban reuniendo con recurrencia y algunas veces las acompañaba su coach y otras veces estaban ellas solas. Entonces, todas las personas que hacen el programa forman parte de un equipo de aprendizaje. ¿Sí? Creo que faltaba como que lo pusiéramos un poquito más claro para que se vayan imaginando cómo es que se juega un CCG en la vida real. Sigue, Vanessa, por favor, perdón por la interrupción. Muchísimas gracias, Gloria, por este matiz y esta aclaración. Obviamente muy importante. Bueno, pues siguiendo un poquito con el hilo de lo que estaba contando Mile, de nuestro CARE, obviamente nosotras aprendimos en el CCG1 precisamente de que había unas conversaciones constitutivas del equipo, que uno a veces tiene como de manera como intuitiva o desorganizada. Y en el CCG1 aprendimos, ¿no?, la importancia de tener esas 13 conversaciones, ¿no?, que creo que existen. Y aprendimos como a sistematizar y a entender la relevancia de cada una de ellas, ¿no? Entonces, eso ya fue como un aprendizaje que nosotros consideramos muy importante ya en el CCG1 y que fuimos poniendo en práctica. Desde nuestro equipo de aprendizaje, como has explicado, Gloria, y que ahora hemos ido viendo todavía más la relevancia de continuar con esas prácticas, con esas conversaciones, en esta transición hacia nuestra consultoría, y también la importancia de llevar esas prácticas a los grupos o a las empresas, a los potenciales clientes que nosotros queremos ayudar, ¿no?, de alguna manera. Entonces, siguiendo lo que comentaba Mile, y de ahí la relevancia
o la importancia de la primera conversación, que es la conversación del care. Nosotras desde que fuimos un grupo de aprendizaje siempre conversamos de cuáles eran, relacionados con el care, las conversaciones o la misión, la visión y los valores que para nosotros eran importantes, ¿no? Y obviamente esto se ha trasladado mucho incluso en la búsqueda de los clientes. Para nosotros siempre fue como fundamental, importante, y fue una conversación que hemos tenido abiertamente, qué tipo de clientes buscamos, para quién queremos hacer esa asesoría. Y entonces ese elemento de humanidad, de justicia, como lo hemos llamado muchas veces, pero que tiene esta interpretación mucho más amplia que hacía referencia a Mile, de la humanidad, hacer más justo, más equitable, más incluso donde la vulnerabilidad, como decía Mile, aparezca en estos clientes, en estas organizaciones. Entonces, tuvimos estas conversaciones y las seguimos teniendo. Consideramos que es una parte fundamental que nuestra búsqueda de clientes, que nuestro objetivo como organización, que la manera en que nos seguimos presentando como oferta, tenga como este hilo central de nuestro care. Como decía Mile, para nosotros el care nuestro se refleja también en la búsqueda de la sustentabilidad, porque nos parece que es la justicia también en el mundo, la justicia hacia las generaciones futuras, la equidad, organizaciones justas, ayudar a transitar los procesos de cambio, porque muchas veces se pueden convertir en momentos frágiles en una organización donde queremos que la conversación, que la humanidad, que la equidad sea como el elemento central en ese proceso de cambio. La liviandad también, todos estos elementos que hemos ido comentando que estaban en nuestro care. Entonces, la primera conversación que nos parece fundamental, que hemos tenido nosotras y que seguimos teniendo, la tratamos también de trasladar ahora a nuestros clientes. La segunda conversación que queríamos traer aquí, que tenemos y que seguimos teniendo, y la tenemos de una manera distinta ahora que somos o que estamos constituyéndonos como una consultoría, es la de roles dentro del equipo. En el equipo de aprendizaje nos dimos cuenta enseguida de la importancia de tener esa conversación, aunque todas estamos de acuerdo en que postergamos un poquito esa conversación, los roles, quién iba a liderar, pero en un momento dado pues fue definitivo en el proceso como equipo de aprendizaje, en el laboratorio sobre todo, encontrar una líder, dividir bien los roles, siempre buscando la liviandad que comentábamos antes, las fortalezas de cada una, la suficiencia también, encontrar dónde nos sentíamos cómodos, dónde queríamos, dónde podíamos y hasta dónde podíamos llegar, y también tratar de que cada una pues sacara como ese potencial, ¿no?, que quería desarrollar. Ahora en la consultoría también tenemos estas conversaciones, pero desde otro punto de vista, porque hasta ahora hemos tenido una organización más horizontal, donde todas hemos ido contribuyendo de una manera similar. En cuanto podamos ir avanzando, probablemente va a ser de nuevo necesario definir estos roles, quién hace qué, quién va a ser a lo mejor la líder con un determinado cliente. Entonces es una conversación que está viva, que está evolucionando en el tiempo, y lo mismo que consideramos que es fundamental, hemos visto en algunos clientes que estamos intentando ver cómo, o que están empezando, empresas que están empezando, cómo esa conversación falta y cómo esa conversación no permite a lo mejor organizar y tener la eficiencia necesaria para el futuro. Entonces, es una conversación que es crucial, que es fundamental y que en nuestro caso ha ido evolucionando también, pasar del equipo de aprendizaje a la consultoría. Otra conversación que nosotras hemos como de alguna manera considerado crucial y fundamental, sobre todo ahora al organizarnos como consultoras, es la conversación para planear, innovar y anticiparnos, ¿no? Obviamente la planeación ha sido siempre esencial, somos, como hemos dicho,
un poco nerds, un poco mateas, como dicen aquí en Chile. Nos hemos planeado, la recurrencia ha sido algo que ha sostenido muy bien nuestra práctica, creo que ha sido uno de los elementos fuertes nuestras. Más tarde Mariana nos va a hablar de la capacidad y de la suficiencia, entonces no quiero alargarme mucho más en esto, pero lo que así ha sido nuevo es esta capacidad o esta conversación sobre el aprendizaje y la innovación. Al constituirnos como consultoría, realmente nos hemos dado cuenta de lo importante que es estar aprendiendo, por ejemplo, sobre las redes sociales, estar como muy empapándonos de cuáles son esas conversaciones o esas necesidades, qué es lo que va necesitando un potencial cliente y, por lo tanto, crear, por ejemplo, visibilizarnos a través de un perfil de redes sociales, de LinkedIn, creamos nuestra página LinkedIn y actualizarnos y tratar de manera recurrente postear información que nos parecía que es relevante y de maneras que ojalá sean atractivas y puedan generar esa conversación en las personas que nos están escuchando. Entonces, la conversación nuestra interna también ha sido muy importante en términos de cómo innovar, cómo estar al día, cómo aprender, cómo generar ese interés y esa visibilidad que a lo mejor en el grupo de aprendizaje no era tan importante, pero que ahora es fundamental para precisamente darnos a conocer, perdón. Entonces, anticiparnos también en cómo sostener nuestras prácticas y anticiparnos también o ser proactivas en cuanto a buscar clientes. Y ese ha sido un gran desafío nuestro también y lo sigue siendo. Efectivamente, cómo intentar captar y aportar algo que sea de interés a las distintas organizaciones y clientes que queremos buscar. Entonces, todo esto requiere una anticipación y una conversación interna entre nosotros. Otra de las conversaciones que consideramos que es fundamental y que probablemente vemos que en muchas organizaciones no surge de manera tan espontánea, quizás porque culturalmente nos cuesta a todos y que nosotras tuvimos que enfrentar en varias situaciones, es la conversación de gestionar los quiebres, ¿no? Y que efectivamente yo sentí que algunas de nosotras fuimos muy valientes en algún momento al plantear esos quiebres, al ponerlos sobre la mesa de manera transparente, honesta, sincera y al mismo tiempo respetuosa. Y esto ya desde el equipo de aprendizaje y que consideramos que es muy importante, que muchas veces en el mundo en que vivimos nos cuesta en las organizaciones plantear los quiebres, tener esa honestidad, esa transparencia, y a nosotros nos ha permitido, pensamos, sostener y mejorar nuestra confianza entre nosotras, el poder hablar y gestionar los quiebres desde el respeto, pero también desde la sinceridad, ¿no? Al final de cuentas, todo esto se vincula también con nuestro care, porque queremos de alguna manera hacer un mundo más justo, más equitable, pero dentro de esa justicia está también esa sinceridad y esa transparencia. Ha sido desafiante muchas veces, pero consideramos que nos enseñó mucho y que también nos enseñó de la relevancia y la importancia de tener esas conversaciones. Entonces nos damos cuenta que potenciales clientes nuestros en consultoría hay que ayudarlos también a transitar la capacidad para desarrollar esa conversación de gestionar los quiebres. Y todo esto, para cerrar un poquito, no queremos alargarnos mucho más en las distintas conversaciones, pero precisamente estas conversaciones que hemos tenido tan importantes y sobre todo esta capacidad de gestionar los quiebres nos ha permitido también generar o tener las conversaciones necesarias para generar los estados de ánimo y la confianza, ¿no? Los estados de ánimo para el éxito. Nosotros hemos tenido esa práctica sostenida, la hemos conversado mucho, la importancia de organizarnos, de poder tener esa recurrencia, que consideramos que
que nos ha permitido tener esa confianza y ese estado de ánimo para el éxito. No es fácil, o no ha sido fácil transitar hacia este equipo de consultoría. Se requiere mantener ese estado de ánimo que nos permite ver que tenemos una promesa, que nos permite ver que vamos a poder conseguir los resultados que buscamos. Y en eso, tener esa conversación recurrente, esa práctica recurrente, nos ha ayudado muchísimo. Entonces, también, como mencioné, el gestionar los quiebres nos permite ver que podemos confiar, podemos apoyarnos, tenemos también la honestidad y de presentar nuestra vulnerabilidad, y eso nos ha permitido también gestionar o conversar sobre la posibilidad o la capacidad de generar esta confianza entre nosotras. Entonces, no quiero alargarme mucho más, también quiero que conversemos entre todas, pero un poquito, este es el resumen de algunas de las prácticas y conversaciones que hemos tenido, que de alguna manera aprendimos y sistematizamos gracias al CCG1 y que nos parece que son fundamentales y ayudan mucho, pensamos, a la constitución y al fortalecimiento de un equipo. Gracias, Vane. Yo quisiera agregar ahí solamente, o más bien resaltar, porque igual y lo mencionaste, esto de cómo esas conversaciones, como Bob siempre nos dice, son conversaciones vivas, ¿no? Y entonces el hecho de que nosotras conversamos sobre lo que nos importaba cuidar y cuáles iban a ser nuestros roles y responsabilidades mientras estábamos en el proceso de aprendizaje, no significa que esa conversación ya se agotó y que ya quedó todo escrito sobre piedra, sino que ahora estamos revisitando esas conversaciones desde un nuevo lugar y como de hecho cada vez que aparece un nuevo potencial cliente nos enfrentamos otra vez a decir, ok, revisemos el qué, revisemos cómo está con respecto a esto, si estamos alineadas o no, revisemos si tenemos la capacidad para asumir este nuevo desafío, revisemos cómo nos vamos a organizar, ¿cierto? ¿Quién va a ser qué de cara a este potencial cliente? Entonces, como este tema de que de verdad son conversaciones vivas que las seguimos teniendo constantemente. Y con esto, entonces, darle la palabra a Mari, para que Mari nos cuente un poquito, además de estas conversaciones, en la práctica, digamos, cuál ha sido también como esa forma en que hemos estado gestionando y poniendo al centro nuestro compromiso y nuestra capacidad. Gracias, Mile. Buenas tardes para todas y todos y buenas noches. Justo, digamos que alineado con lo que vienen conversando Mile y Vane, de alguna forma como que todo se trata de conversaciones. No podemos suponer que algo suceda si no conversamos entre nosotras y eso lo hemos vivido durante todos estos meses y en el transcurso de este año que ya, digamos, nos pusimos como la meta de, bueno, queremos ser un equipo de consultoría y que tenemos que conversar para que eso pase, a dónde queremos llegar, cuáles son como nuestros nuevos pasos. Y un poco con respecto al compromiso, digamos que siempre escuchamos mucho fuera del CCG, como, ay, esa persona está comprometida o no está comprometida. Y para mí, y que lo hemos conversado en el equipo, una de las cosas más relevantes como de esta nueva dimensión del compromiso era empezar a darnos cuenta que el compromiso no es solamente que yo diga, sí, cuenten conmigo para esto, o sí, sí vamos a tener ciertas sesiones cada cierto tiempo, yo voy a participar y aparezco. O sea, no es solamente como que aparezca esa coherencia de lo que digo, lo estoy haciendo, sino también es darnos cuenta cada una de nosotros de forma individual y luego en conjunto como equipo, como que qué le viene pasando a nuestro cuerpo y ser muy conscientes de eso con esto del compromiso. Porque empezaron a aparecer conversaciones desde el año pasado de el compromiso va más allá de lo que podamos decir, va muy como con nuestras acciones, pero muy desde el cuerpo. Y eso al inicio, digamos que era como un poco raro, como así que el compromiso va desde el cuerpo. Y justo es porque claramente si nos empezamos a trazar como ciertas metas y empezamos a poner sobre la mesa que necesitamos hacer ciertas actividades para que algo pase y sobre todo generar nuevas prácticas para hacer un equipo de consultoras,
estas prácticas sí o sí van a pasar por el cuerpo. O sea, yo necesito tener cierto cuerpo y cierta energía y disposición para poder todas las semanas, como no, lo quisimos hacer, bueno, dijimos todas las semanas nos vamos a reunir al menos una hora. Nosotros teníamos otro esquema digamos que de reuniones antes, en otro día, y lo cambiamos porque dijimos este ya no nos funciona. Entonces vamos a empezar a reunirnos en otro horario y otro día. Y para eso necesitamos darnos cuenta de cómo está nuestro compromiso individualmente y ya luego las cuatro como un equipo. También poner sobre la mesa que para que este compromiso aparezca, volver a ver cómo están nuestras fortalezas, o sea, qué cada una de nosotras puede aportar al equipo, en qué cada una es buena y también entender como, bueno, puede ser que en esto yo no sea tan buena, pero este año me quiero desafiar y quiero ponerme a aprender de esto y hacerlo y ayúdame tú que de repente sabes más de esto, a que yo lo pueda sacar adelante. Nosotras empezamos a trabajar con una herramienta de las más poderosas que aprendimos el año pasado que se llama el MAP, que es una especie de mapa que se convierte como en nuestra guía, en nuestro plan de trabajo para ir trazándonos metas. Y en ese map nos pusimos una promesa, que ya luego Luzma nos va a contar un poquito más al detalle de cuál fue esa promesa. Y digamos que trazamos como un norte. Entonces dijimos, bueno, queremos llegar allá. Y gracias a eso nos fuimos un poquito hacia atrás y dijimos, bueno, ¿qué tiene que pasar para que podamos llegar allá? Y esto de repente es como muy común, o sea, cuando te pones una meta, te vas hacia atrás y dices, bueno, tienen que pasar estas cosas. Sin embargo, de repente, para nosotras esto de incluir el tema del cuerpo y también como de nuestro estado de ánimo y de darnos cuenta que cada una de nosotras en este nuevo espacio como que empezábamos a fluir de una forma distinta y el compromiso era distinto, porque el año pasado cuando éramos un equipo de aprendizaje, pues teníamos como esa gran meta de nos queremos certificar, queremos sacar adelante lo que nos pusimos. Y bueno, pues habían un contexto bastante diferente al que es hoy en día. Hoy en día, digamos que no estamos como en ese espacio de aprendizaje, sino seguimos aprendiendo, pero vamos hacia afuera. O sea, vamos a buscar clientes, vamos a tener estas conversaciones con personas que de repente nunca han escuchado estos temas, con personas que les están pasando cosas que pueden parecerse a las experiencias que hemos tenido o no, que pueden conectar o no desde un principio. Entonces, digamos que para eso, pues empezamos a tener estas nuevas prácticas nuestras de darnos cuenta de, bueno, estos van a ser los horarios, como decía, estas son las fortalezas, yo me voy a ocupar de esto, yo me voy a ocupar de lo otro, em, y también ver qué requería de parte, digamos, generarte de parte de cada una de nosotras para que esta promesa que nos trazamos sucediera. Entonces, esta conversación sigue estando viva, no es algo que dejemos, digamos, que de un lado. O sea, casi que cada vez que nos reunimos, pues hablamos de cómo estamos. Hemos tenido la fortuna de que el compromiso ha sido muy evidente de cada una porque hasta ahora no hemos tenido que cancelar una reunión porque nadie llegó. O sea, como que también tenemos esos acuerdos de, bueno, si no puedes, pues negociemos en otro día. Y también como que alguien se desaparezca y no diga por qué no apareció, porque esas cosas que a veces pueden ser muy pequeñitas, pensamos que y sentimos que puede afectar todo el desempeño del equipo, la conexión, la confianza, como el dar por hecho algo y no comunicarlo. O sea, si es una de las cosas que nosotros queremos ofrecer a nuestros clientes, pues ojalá primero nosotras la practiquemos y seamos entre nosotras ese ejemplo. Y justo cuando estábamos hace poco conversando de lo que hoy queríamos compartirles, hablábamos de eso, como que eso ha sido como algo que nos ha unido mucho, ese compromiso tan evidente que cada una de nosotras tiene con este equipo de consultoría y que es algo que nos conecta un montón.
y esperamos que siga siendo así, y cuando veamos que no está siendo así, pues seguramente tendremos que tener una conversación para ver qué está sucediendo. Y en términos de capacidad, eso ha sido como súper interesante el tema de la capacidad. Mile mencionaba al principio lo de la suficiencia, que pues es algo que lo tenemos todas y que nos conecta de hasta cuándo es suficiente, cuánto es suficiente, como que hasta dónde vamos a llegar con algo y lo vamos a revisar. No queremos desgastarnos como de repente nos dimos cuenta el año pasado que nos pasaba a cada uno individualmente, que se desgastaba con algo porque no, hay que hacerlo mejor y lo vuelvo a revisar, y si tengo que entregar esto lo vuelvo a revisar, y eso no quiere decir que descuidemos, que seamos un equipo responsable, que seamos un equipo comprometido, sino más bien es como tenemos que entender que vamos poco a poco, em, que no somos expertas hoy en día como consultoras porque es un camino nuevo para todas. Tenemos un montón de experiencias y sumamos la experiencia de todas, pero la experiencia como consultora sí es nueva. Entonces, como bueno, nos estamos apalancando de toda esta experiencia y estamos empezando a aparecer como consultoras. Y lo de la capacidad, pues como que al principio se nos chocaba un poco con esto de la suficiencia, y bueno, ¿cómo hacemos para hacer las cosas simples, pero a la vez contundentes y no dejar de tener cuidado con lo que estamos entregando, de tener cierta rigurosidad sin que se vuelva así súper estricta y que todas estemos estresadas porque tenemos que entregar algo a un cliente y no durmamos? O sea, como que no, busquemos un equilibrio. Y un poco eso también ha sido una conversación que cada uno ha podido poner sobre la mesa dependiendo del momento en el que se encuentre en la semana, en el mes. Todas nosotras, digamos que, pues aparte de lo que hacemos con Generarte, tenemos otras responsabilidades fuera de Generarte. Entonces también poner sobre la mesa como, bueno, en este momento estoy como pasando esto, estoy en esta transición, y así, digamos que hablándolo como tú me puedes ayudar con esto, y de una vez aparece una o más como no te preocupes, yo te apoyo con esto, o poder renegociar acuerdos. Eso ha sido súper importante. Digamos que no suponer que las demás saben que yo estoy pasando por una situación complicada, no necesariamente laboral, también puede ser personal. Entonces, eso de la capacidad, re importante. Em, una conversación que tuvimos nosotras, recuerdo como al principio cuando estábamos viendo este tema de la capacidad, era que no nos dábamos cuenta que de repente estábamos como sobrepasadas de lo que éramos capaces, justo por el tema de la suficiencia, y no darnos cuenta que de repente nos sobrecomprometíamos y terminábamos exhaustas, pero es que yo me comprometí y como soy una persona comprometida y responsable lo voy a hacer. Y más bien en este espacio de consultoría se ha sido como, bueno, nos encantaría tener un montón de clientes, sin embargo tenemos una capacidad. Y ya por ahí fue que pudimos como que diseñar la promesa que les comentaba, que Luzma ya luego nos va a contar un poquito más. Otro tema importante relacionado con la capacidad ha sido como, no tenemos que dar pasos gigantes para sentirnos satisfechas de lo que estamos haciendo. O sea, no, vamos a dar pasitos pequeños y valiosos. O sea, vamos a hacerlo poco a poco. Y también entender que de repente si vemos que nuestra capacidad pues no está siendo la que requerimos en ese momento, porque de repente nos están surgiendo más clientes, pues qué rico darnos cuenta y que sabemos que existe una comunidad dentro de CSG que tenemos a la mano y que de repente podemos decir, Francisca, ayuda, y comentarle a cualquier otro colega como, oigan, ayuda, tenemos un cliente y no nos damos abasto entre nosotras, nos pueden apoyar, y así, que creo que eso era algo que antes, cuando nos veíamos como coaches o consultoras como individuales, como que no nos dábamos cuenta que esta posibilidad estaba sobre la mesa. Y conectando con el ejemplo que hablaba Vane de LinkedIn, nosotras hace 2 meses empezamos, pues creamos el perfil y dijimos, bueno, ninguna suele postear regularmente en LinkedIn, ninguna está así como tan conectada de repente con compartir algo.
yo por ahí reposteo cosas, le doy like y tal, pero no teníamos esta práctica y dijimos, bueno, vamos a crear una nueva práctica que es, tenemos nuestro perfil de Generarte y una vez a la semana, alguna de las 4, obvio, pues nos tocó trazar como una rutina como tú empiezas, después tú, después tú, después tú, va a compartir y vamos a ver cómo nos va los primeros 2 meses. Por ahora hagámoslo de temas que nos interesen, que estén sobre la mesa, que queramos conversar y en distintos formatos. No estamos buscando hacerlo perfecto porque tampoco es que seamos expertas en LinkedIn. Vamos a probar cómo nos va. Y bueno, yo tengo pendiente la tarea de evaluar cómo están los insights que aporta LinkedIn para ver cómo estuvo como ese piloto de 2 meses, que vamos a ajustar. Y ha sido una práctica súper interesante porque nos permitió como salir de una zona que teníamos como de confort de no compartir nada como en redes y empezar a aparecer. Y ahí estamos aprendiendo todas. Eso ha sido como súper rico y provechoso. Esto Gracias, era Mari. de compromiso y capacidad. Gracias, Mari. Yo voy a Súper. resaltar un par de cosas ahí que mencionaste, Mari, sobre el compromiso. Este tema de cómo todas realmente, y lo evidenciamos, como decía Mari, desde la somática, o sea, de nuestro cuerpo, de cómo llegamos, de que igual si llegamos cansadas, lo hemos hablado, ¿no? Es como venimos cansadas o con dolor de cabeza o lo que sea, pero nunca llegamos a este espacio como me toca cumplir, ¿no? Entonces, yo creo que eso viene y lo quiero poner, hacerlo explícito para que no se quede ahí en la transparencia, viene también del lugar de que este compromiso está muy conectado con nuestro care. Entonces, en la medida en que el care de Generarte, o lo que le importa cuidar a Generarte, responde a lo que nos importa cuidar a Luzma, a Vane, a Mari y a mí, entonces más bien nos energiza llegar a este espacio porque sé que es un espacio en el que voy a llegar a hacerme cargo de eso que me importa, a mí como individuo y a nosotras como equipo. Eso en relación al compromiso. Y en relación al hecho de esto que Mari lo ponía, que hemos empezado a tener la conversación también de, estamos viendo que de repente ya no nos va a salir uno, sino 2 clientes, entonces en otro momento podríamos haber dicho como no, pues nos toca escoger porque no tenemos más capacidad, pero realmente también aquí la reflexión es, nosotras nos constituimos como equipo de aprendizaje dentro de una comunidad de aprendizaje. Y entonces eso nos ha enseñado también como a vernos en un entorno más grande, no solamente como individuos, por supuesto, pero además no solamente como este equipo de consultoría, sino un equipo inmerso en una red, en una comunidad mucho más grande que nos permite hacer ese ejercicio de ampliar nuestra capacidad. Entonces, con esto le voy a pasar la palabra ahora a Luzma para que nos cuente ahora sí un poquito ya como sobre la oferta específicamente que estamos queriendo ser y que estamos construyendo en este momento. Súper. Muchas gracias, Mile, y buenas tardes a todos. Bueno, mis compañeras han resaltado mucho de lo que hemos vivido, un proceso maravilloso y en realidad muy complementario entre todas. Hemos encontrado cómo nos congeniamos y nos complementamos. Y como dijo Mile, al llegar a nuestros espacios sabemos que puede que no vengamos como con el cuerpo para pasar 1 hora, pero nos reenergizamos y entre todas we build each other up, diría la frase en inglés. Entonces, cuando hablamos sobre nuestra oferta, bueno, primero en realidad quisiera tal vez resaltar la promesa. Terminamos el CCG y acordamos seguirnos reuniendo y conformándonos, ir construyendo el equipo y volviéndonos consultoras. Entonces, a través de nuestro map pusimos un norte en realidad sencillo y claro. Queremos asegurar que como equipo logramos conseguir un cliente y la fecha que nos pusimos fue el 1 de octubre del 2023. Ahorita les contamos un poquito más adelante cómo está esa promesa, pero era muy sencilla y era pues entre las condiciones de seguirnos reuniendo, de seguir consiguiendo y viviendo cómo conseguíamos clientes, pero la intención es que terminemos este año habiendo iniciado un proceso. Así como este equipo
se ha conformado a través de un mismo proceso de exploración. Igual decimos que nuestra oferta actualmente es una oferta viva, es una oferta que está en proceso de ser conformada, de ser creada, de ser consolidada, y la cual se va a ir fortaleciendo y adaptando y exponiéndose según la realidad que vayamos viviendo. Entonces, lo que hoy traemos es, y lo que hoy proponemos, y ahorita les contamos sobre esos clientes potenciales, le hemos propuesto a estas compañías es acompañar a sus líderes, a sus equipos o a sus organizaciones a maximizar su potencial al mejorar la calidad de sus relaciones y la efectividad de ese liderazgo. Y lo proponemos desde nuestro propio liderazgo, desde las líderes que sabemos que somos. Creo que fue Mari la que habló de las fortalezas que tenemos cada una como miembros del equipo, las diferentes experiencias que tenemos entre todas, las diferentes geografías en las cuales estamos trabajando. Y eso nos conforma como, y aparecemos como los seres genuinos que somos, que lo mencionó Mile, trayendo muchos años de experiencia en el ejercicio de ese liderazgo. Traemos desde nuestras propias carreras profesionales, todas distintas entre sí, mucho que ofrecer a un equipo que allá afuera está aprendiendo y se está conformando y está tratando de entender cómo operar mejor. ¿Qué traemos? ¿Qué les puedo contar de nosotras? Bueno, Mile, por ejemplo, es especialista en desarrollo sostenible, tiene más de 15 años de experiencia en proyectos socioambientales que generan un impacto positivo en el mundo. Maravilloso, por ahí hay un post en LinkedIn que Mile hizo sobre la sostenibilidad, los invito a buscarlo porque de verdad que Pau presenta muy bien lo que desde sostenibilidad podemos hacer como equipo generativo. Mariana es una ingeniera con más de 14 años de experiencia en supply chain, así como comercio exterior, planeación de materiales y transformación. Trabaja actualmente en una transnacional en la cual ha ejercido varios cargos de liderazgo y pues nos trae también mucho la mirada o la experiencia de lo somático. Nos lo recuerda muy a menudo. Y es nuestra vocecita ahí del cuerpo en el cual siempre tratamos de recordar cómo todo el liderazgo generativo se vive a través de la experiencia somática. Vane es abogado, doctora en Derecho Internacional, con más de 20 años de experiencia en varias organizaciones internacionales, entre ellas la Unión Europea, y actualmente trabaja con la ESO, que es la European Southern Observatory. Y Vane tiene, pues, dentro de esas credenciales de abogacía, pues, tenemos unas conversaciones ahí casi que como bien serias, diría, pero muy enriquecedoras y que de verdad que constituyen muy bien esas conversaciones que necesitamos constantemente tener. Y su servidora, soy especialista en mercadeo, inteligencia de mercados, he trabajado en consumo masivo por más de 30 años, me he movido mucho en el mundo corporativo, en varias transnacionales y he tenido mucha exposición a múltiples geografías y culturas dentro de Latinoamérica, principalmente en Centroamérica, Caribe y la zona andina. Esas son las áreas como diversas en las cuales este equipo viene y se presenta, ¿no? Y trae y experiencias que puede traer sobre la mesa y compartir y utilizarlas dentro de esa formación y dentro de ese acompañamiento que le ofrecemos a nuestros clientes. Pero nos une lo que creo que Amelia dijo al inicio, que todas somos coaches ontológicas profesionales, certificadas, todas pasamos por el CCG1. Agradezco al equipo dentro de el IGL que decidió conformarnos como equipos, porque de verdad le acertaron a la unión de estas personas para conformarse en lo que hoy se constituye como Generarte. Nos une ese care en común y si bien estamos, también creo que lo dijo Mil, son 4 países, ¿no? México,
Costa Rica, Colombia, Chile, con 2 continentes, con muchas reuniones en Zoom y trascendiendo esas fronteras pues, a través de la conexión de un care en común que también se manifiesta en esas empresas que hemos identificado, por lo menos ahorita en estas 2 que posiblemente con las cuales comencemos a trabajar, que tienen un care similar, cuidar y formar a su gente, compañías que quieren generar un impacto positivo, que quieren retribuir a la sociedad. Entonces, hemos identificado ese care en nosotros que se está presentando en un care dentro de unas compañías, por lo cual resulta hasta como más fácil venir, presentarnos, ofrecer lo que traemos y nos manifestamos hoy en día, creo yo, muy cerca de empezar a trabajar con estas compañías, que si bien tienen contextos muy distintos, son 2 las que posiblemente tenemos ahorita como potenciales clientes. Tienen contextos muy distintos, pero nos gustaría compartirles un paralelo que estamos viendo en cada una de estas 2, que tiene que ver también con cómo estamos nosotros como equipo ahorita. Tenemos por un lado una empresa nuevita, que se constituyó hace menos de 2 años, si mal no recuerdo. Está liderada por un joven muy carismático que reconoce que necesita ayuda para conformar un equipo, que sabe que necesita la compañía de alguien o de un grupo de consultoras que le ayude a conformar esas rutinas, esas conversaciones, a tener esas pláticas que les va a permitir ser más efectivos y alcanzar sus objetivos de negocio. Entonces, un poco diría que el equipo se llama ProSab, esta compañía, este equipo de ProSab se nos hace paralelo a nuestra situación ahorita en la que nosotros también vemos que nos estamos conformando recién como equipo de consultoras. Entonces, ¿están ellos teniendo las conversaciones que necesitan para conformarse al mismo tiempo que nosotros estamos enfrentando conversaciones para conformarnos? Y lado contrario, tenemos una compañía que se llama OPSA, que sí tiene un contexto muy distinto. Muy distinto. Es una industria periodística, si saben mucho de periódicos o nada de periódicos, una cosa que sí sabrán es que están desapareciendo. Y esa dura realidad que enfrenta una industria como un periódico de tener que reinventarse, porque si no desaparece, los pone hoy en una situación de mucho miedo, aferrados a lo que conocían, lo que sabían, lo que tenían, la gloria con la que habían vivido y aferrados a esa manera vieja de operar sin querer necesariamente dar ese paso a lo incierto, porque eso incierto no sé qué trae, eso incierto no sé, o sea, si voy a seguir donde estoy o cómo voy a seguir viviendo en medio de este panorama sobre el cual no veo posibilidades. Pues ahí nosotros vemos como también como equipo estamos cada uno en nuestros distintos trabajos, pero estamos tomando ese paso hacia adelante, un poco incierto, sí, pero el cual nosotros vemos lleno de posibilidades y que vemos cómo podemos acompañar a OPSA para precisamente enfrentar un nuevo futuro que ellos pueden ir creando, pero lleno de posibilidades y no tanto aferrados a la resignación de un pasado que ya definitivamente al cual hay que darle cierre en ese capítulo. Entonces, nosotros estamos haciendo esa apuesta por tener una oferta de consultoría, aparecer como somos genuinamente. Una cosa que nos une a todas y fue lo que nos llevó al coaching ontológico es reconocer el ser humano, el líder como ser humano y la humanidad en común que nos une. Y con todo lo que podemos ofrecer desde nuestras mismas experiencias y reconociendo que entre todas nosotras, la suma de todas nosotras va a ser mucho más potente que cada una de las partes, que fue algo que Glory también mencionó al inicio cuando nos estaba presentando. Eso es lo que traemos y esa es nuestra oferta. Si se me escapa algo a mis compañeras, les pido que me complementen. Gracias, Luzma. No, ya a mí se me pone el corazón así como blandito escuchándote. No es sorpresa para mí porque ya lo habíamos hablado, pero como que te lo escucho decir y vuelvo y conecto otra vez con esa
como coherencia y esa resonancia de alguna manera de tener muy claro nuestro care, de alguna forma nos ha hecho llegar también a estos clientes en los que vemos reflejado eso de, no, nosotras queremos hacer este cambio, uy, encontramos una empresa que también está como en ese proceso de cambio y entonces entendemos el lugar en el que están, de alguna manera lo estamos viviendo y tenemos herramientas que nos están sirviendo y entonces podemos decirles, hey, con esto de pronto te puedo echar una mano. Y luego esta otra compañía que, pues, que tiene este corazón así, que cada vez que nos reunimos con ellos, nosotras salimos pues con globitos de corazones en los ojos, porque no solamente ellos no, o sea, quieren mejorar sus procesos como toda compañía para tener una mejor rentabilidad, un mejor como funcionamiento del negocio como negocio, pero eso nunca ha sido lo primero que llega a la mesa de conversación. Lo primero siempre es, queremos cuidar a nuestros empleados, queremos cuidar además como la compañía, honrar la historia que tiene la compañía, pero además queremos generar un impacto y trascender en el entorno en el que está ubicada la compañía. Y para nosotras eso es precioso porque no es acompañar a cualquier compañía, es acompañar a una compañía que tiene este compromiso social también. Entonces, como esa conexión con el care de verdad nos ha permitido resonar y llegar a estos clientes con los que nos identificamos de esa manera muy cercana. Y entonces, bueno, para ir cerrando aquí la conversación, pasarles también la palabra por si nos quieren hacer algunas preguntas o comentarios. Vamos a cerrar tal vez así con una ronda rápida de, somos un equipo de aprendizaje, o originalmente arrancamos como un equipo de aprendizaje, nos estamos constituyendo como un equipo de consultoría, pero seguimos en nuestro proceso de aprendizaje. Y entonces vamos a compartirles aquí en una ronda flash 4 grandes aprendizajes que hemos ido teniendo en todo este proceso. Entonces, si quieres, arranca, Vane, y hacemos ahí el mismo orden. Sí, yo creo que así rápidamente, pero ya lo empezó mencionando Gloria, pero para mí ha sido muy poderoso esto de que la suma hace mucho más que las partes individualmente, ¿no? El poder de tener estas conversaciones. Yo lo he comentado varias veces dentro del grupo de Generarte. Yo llego, empezamos a conversar y de la conversación surgen ideas, innovación también. Elaboramos temáticas que individualmente pienso no sería capaz de hacer, pero es la suma de cada una de nosotras, o sea, de todas juntas generamos, tiene un poder muy grande la conversación que llegamos a generar. Y esto unido quizás a esto que también habéis comentado antes de la comunidad, el hecho de que estamos dentro de una comunidad de aprendizaje y de lo poderoso que es esta comunidad también para apoyarnos, para pedir ayuda. Tenemos un post también en LinkedIn reciente sobre la importancia de aprender a pedir ayuda, ¿no? Y eso también ha sido muy poderoso. El constituirnos como equipo nos ha permitido generar conversaciones no solamente en la forma, sino en el fondo, que han sido muy poderosas para nosotras, pero también a desarrollar capacidades y a desarrollar habilidades que de otra manera no se pueden sostener tan fácilmente, ¿no? Y esta posibilidad de apoyarse en la comunidad, en pedir ayuda, en tener estas conversaciones, para mí ha sido un grandísimo aprendizaje, el hecho de que juntas somos mucho más. Gracias, Vane. Mari. Para mí, el darme cuenta que en la medida que tenemos esta recurrencia, hemos logrado muchísimas cosas. O sea, como esta práctica recurrente que vamos sumando, y el ir como pasito a pasito. O sea, no estamos dando pasos agigantados, pero cada paso es muy, muy contundente, me parece. Eso. Gracias. Gracias. Yusma. Eso que menciona Mari lo ligo con lo que yo constantemente sigo viendo y es cómo cuando identificas el compromiso claramente viene la acción. Entonces queda como fácil decir, ok, si no ha hecho nada es que no está comprometida, es tan sencillo como es. Lo vivimos en el equipo de aprendizaje y lo sigo viendo en lo que hemos estado haciendo. Y lo otro también es algo que Bob nos decía mucho y que lo sigo viendo hasta en mi vida personal es, estás a una conversación de generar el futuro que deseas. Una conversación. That's it.
Entonces, hasta mi hija me comenta algo, ok, pero ¿qué necesitas hacer? ¿Con quién necesitas hablar? ¿Qué necesitas decirle? Tan sencillo como es. Una conversación. Súper. Yo por mi lado les decía también al equipo que para mí ha sido increíble el valor, o sea, como el poder más bien que tiene la promesa, tener una promesa clara. Nosotras lo escribimos, al final nos salimos de nuestro Excel y de nuestro cuadrito de el map, ¿no? Así súper con celdas y no sé qué. Y ahora tenemos como un mural donde tenemos nuestro map y ahí teníamos nuestra promesa. Y de repente como volver atrás y ver ese map y decir, pucha, lo estamos logrando, efectivamente estamos llegando al lugar al que queríamos llegar y no, pues no fue accidental, ¿no? No es como que llegamos aquí y está buenísimo, sino que realmente fijamos el rumbo en función de tener clara esa promesa, ese norte al que queríamos llegar, realmente pues tiene todo el poder. Y bueno, creo que por aquí cerramos de nuestro lado, les abrimos también los micrófonos por si nos quieren hacer, como decíamos, preguntas, si quieren hacer algún comentario, si quieren que les compartamos algo más sobre el equipo. Adelante. Dale, Glory. Yo tengo una pregunta y es parte de lo que nosotros trabajamos mucho en el proceso de aprendizaje que vivimos al interior del CCG y de todo el programa, es algo que nosotros llamamos los bordes. Y los bordes es este espacio de aprendizaje que tal vez nos frena un poquito porque ahí hay algo que todavía no sabemos cómo hacernos cargo y parte del ejercicio que hacemos de aprendizaje es ver qué necesitamos para pasar al otro lado de ese borde. Y en esa no la pasamos todo el CCG 1, 2 y 3. Entonces la pregunta, porque ustedes nos han contado durante este rato todo lo que han echado mano para poder ser el equipo en el que se están convirtiendo hoy. Y yo me quedo, y entonces a mí me surge la pregunta, bueno, ¿y cuál es el bordecito? ¿Cuál es ese desafío con el que todavía patinan un poquito? ¿Y por qué lo traigo? Porque parte del proceso es, así como las conversaciones están vivas, el aprendizaje se mantiene y cada vez que pasamos al otro lado de un borde, normalmente nos encontramos con otro, como cuando subimos montañas. Entonces, desde que las escuché hablar como en esta fluidez tan rica que incluso pensé en mi equipo de aprendizaje ahorita, qué rico que las estuviera escuchando. Empiezo a decir, bueno, ¿y en qué bordecito están ahorita como equipo? Si tienen algo identificado, porque me parecería rico que la gente pudiera escuchar que ese espacio también está presente, que también nos hacemos cargo como líderes generativos de esos espacios que nos cuestan. Entonces, si lo tienen identificado, chévere, si no, lo podemos dejar como tarea para la próxima. Eso me Yo surgió oyéndolo. voy a lanzarme a compartir algo y luego igual si alguien más quiere complementar o contradecirme o lo que sea. Justamente porque no son conversaciones que se cierran y porque además esto del borde nos hemos dado cuenta que, o sea, nunca se agota, ¿no? Es como que lo expandimos un poquito más, pero luego vuelve y aparece otra vez el borde en un lugar más lejano, 3 pasitos más adelante, pero ahí vuelve y está. Entonces, y justo lo hablábamos hace unos días, este tema de los roles y las responsabilidades, que fue la conversación que Vanessa nos contaba al principio, ¿no? La estuvimos como pateando cuando éramos equipo de aprendizaje, como más adelante, después lo resolvemos, intentemos por aquí, intentemos por allá, y estábamos como evadiendo la conversación. En este momento, justo nos damos cuenta que ya no es que la estamos evadiendo, entonces el borde ya no aparece desde el lugar de la evasión, pero aparece desde un lugar como de más conciencia y de anticipar el quiebre. Entonces ya no es como vamos a esperarnos hasta que de repente ya arrancamos el proceso con el cliente y todavía no sabemos quién está liderando esto, sino que desde ya estamos empezando a decir, oigan, tenemos pendiente definir de cara a este cliente quién va a estar como liderando el proceso y de cara a este otro quién va a estar liderando el proceso. Y entonces nos encontramos otra vez como con la misma conversación, pero como digo, como 3 pasitos más adelante, ya no desde el lugar de la evasión,
pero desde el lugar de, ok, otra vez estamos enfrentando esto de, es súper importante de verdad definir los roles y las responsabilidades. Vane. Sí, yo complementaría, porque con eso que dices, Mile, claro, yo, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que nuestros bordes han ido evolucionando, son quizás fundamentalmente los mismos, pero han ido evolucionando con esta autoconciencia, ¿no? La famosa self-awareness que se escucha tanto en inglés, ¿no? Y creo que esto, o esta self-awareness, esta autoconciencia, en parte, probablemente como grupo, individualmente, pero también como grupo, se ha podido crear o generar gracias a la constante conversación. Entonces, por ejemplo, y creo que se refería un poquito a Mariana también a el tema de la suficiencia, que yo creo que es muy recurrente en nosotras. Lo declaramos desde el día 1, pero ha ido evolucionando, y la manera en que lo enfrentamos y la manera en que ahora intentamos adaptarnos o enfrentar este borde que tenemos individualmente, pero también como equipo, ha ido evolucionando gracias a esta autoconciencia, a esta conversación que vamos generando a lo largo del tiempo. Entonces, al menos desde mi punto de vista, los bordes pueden seguir existiendo, pero la conversación nos ayuda a ser más conscientes y a enfrentarlo de otra manera colectivamente también. Sí, ya yo voy a sumar porque ahí con lo de la suficiencia, justo con uno de los clientes a los que le estamos haciendo el diagnóstico en este momento, que ya nos pasó, ¿no? O sea, como que empezamos a hablar y nosotras no, esto y esto y esto, y ya teníamos así como 10.000 cosas para el diagnóstico, y ya de hecho dijimos como, bah, bueno, aquí otra vez, ¿no? Vamos a tener que conectar con la suficiencia, decantemos, de pronto es un proceso por fases, tal, como aprendimos, pero arranquemos con algo que puede ser simple, pero va a ser potente y va a ser de valor para nuestro cliente. Pero una sola cosa, o sea, suficiencia. Mari, creo que ibas a decir algo también y le pasamos la palabra a Fran. Yo siento que lo que pasa con los bordes es que ya no nos hacemos las bobas. O sea, como que, ay, ya, ahí está. O sea, sácalo. Y de repente antes éramos inconscientes, o sea, un poco conectado con lo que decía Vane. O sea, ya, creo que ya no les tenemos como, porque no es que sea miedo, sino como que ya sabemos que es parte del aprendizaje y que si no le ponemos como la cara hoy, pues va a salir después. Entonces, como mejor sacarlo y empezar a darle la vuelta a ver cómo lo vamos a abordar esta vez. Y más fácil hacerlo como equipo. Exacto, sí. Francisca. Sí, yo quería preguntarles cómo sintieron ustedes como el proceso de conectar con su care compartido, porque como decían, tienen profesiones diferentes, experiencias diferentes, viven en países diferentes. Entonces, como que si uno pensara en las diferencias, hay como quizás más diferencias que similitudes. Entonces, ¿cómo fue para ustedes como conectar con eso? O sea, el proceso de encontrar eso que también es algo compartido entre ustedes y mantenerlo, como sostenerlo también. En las conversaciones que íbamos teniendo desde que nos conformamos como equipo de aprendizaje, creo que lo que nos unía en el momento que estábamos plasmando eso que decíamos que nos importaba, te decía que cambiaba la somática. Nos entusiasmábamos, nos alborotábamos, nos conectábamos. Es que era inminente, no sé, era inmediato el entender que a pesar de que viniéramos, como decías, de diferentes países e inclusive a través de una pantalla también, imagínate, ¿no? Eso puede de repente ser una limitante. No hubo un momento donde nos estuviéramos madreando ahí por algo que iba en contra de lo que una pensaba, sino que, te digo, fue muy acertado. Glory y equipo, Maribel, gracias. No sé cómo dieron ustedes con poner estas 4 personas juntas, pero a algo le atinaron porque de fondo nos unían los valores, nos unía el care
y bueno, María, que también nos ayudó por ahí a orientar esas conversaciones. Gracias, María. Fue muy bonito. Es bonito cuando eso ocurre. Estoy segura que no es tan fácil ni tan fluido ni tan, no sé, en todos los equipos, ¿no? Y en efecto, pues por algo la diversidad a veces trae riqueza a un equipo también. Pero coincidimos en lo más fundamental. Gracias a Dios. Yo me acordé ahora no me acuerdo exactamente la conversación que estábamos teniendo, pero algo pasó y alguien mencionó una situación que era como una situación injusta, ¿no? Y esto fue lo que dice Luzma, como que todas nos pusimos así como, no, pero ¿cómo así? Es que no sé qué. Y como que en ese momento para mí fue como que me hizo clic total que estábamos todas ahí enganchadísimas. Sí, sí. Se vivió. Efectivamente, yo creo que pasa mucho, como bien dices, Luzma, por lo somático. Y al final lo que nos diferencia son cosas muy, entre comillas, superficiales o formales. Vivir en un país o que sí, influye, ¿no? Pero en lo fundamental, en los valores más intrínsecos, yo creo que nos unía algo muy fuerte, ¿no? Y fue muy somático ese descubrimiento. Fue algo que fuimos descubriendo de a poco, pero que está súper enraizado hoy en día en nuestro grupo. Y no nos cuesta nada conectar con ello. No. Menciono que nuestra coach titular en el CCG1 fue María Paula, quien tiene levantada la mano. Te paso la palabra, María. Ay, yo aquí con el corazón hinchado, escuchándolas, viendo, ser oferta, compartirnos su camino, su aprendizaje, que realmente se queda corto en las palabras que han expresado después de haber sido testigo de todo lo que han logrado. Y quería traer, hemos mencionado varias veces como si el universo nos puso juntas y estamos juntas y Mari nos puso juntas y por algún motivo estamos juntas, pero yo quiero rescatar algo y es que todos podemos hacer esto, podemos construir equipo cuando nos atrevamos a conversar, siempre vamos a encontrar algo común. Por supuesto, cuando seguimos conversando, nos vamos dando cuenta y vamos profundizando y vamos encontrando realmente ese quede compartido. Y pues para todas ustedes que estaban con el compromiso de formarse, de ir a salir y servir al mundo, a servir a sus equipos, todas líderes, todas con mucha experiencia corporativa. Entonces, por supuesto que la conversación fluye, pero fíjense que si nos atrevemos a abrir las conversaciones, siempre vamos a encontrar algo que nos conecta como seres humanos, algo que estamos cuidando y que nos gatilla nuevas conversaciones, nuevas preguntas, que somáticamente nos energiza, nos moviliza. Y bueno, pues ustedes lo han hecho de una manera, lo siguen sosteniendo, lo han hecho de una manera con mucha maestría y a la vez como con mucha, más allá del compromiso, como con mucha convicción, ¿no? Es como que sale desde las entrañas esta justicia. Me acuerdo cuando salió esa palabra de la justicia, todas fuimos como, wow, eso está grandísimo, un minuto, respirémoslo, esto está grandotote, esta palabra es enorme, ¿no? Y hoy cuando lo ponen de una manera tan cotidiana, tan sencilla, tan asequible, pues nada, solamente me llena el alma y el corazón de alegría, de orgullo, las felicito. Estamos listas para el CCG2, para el Team Up, para seguir fortaleciendo la oferta que ustedes son. Ya tienen sponsor, mejor dicho. Pero de verdad que son tremendo ejemplo para todos nuestros alumnos que inician este proceso. Yo se los dije desde las primeras reuniones, les dije, wow, qué estándar el de este equipo, felicitaciones y honrada de verdad de acompañarlas. Gracias, Mari. Y déjenme ahí decir algo más, porque yo estaba que hablaba, pero María P. lo puso primero, y es, nosotros hacemos algo de la magia, claramente. Hay una manera de juntar los equipos
bien por intereses, bien, es decir, no les voy a contar el truco, eso es así como el secreto de los magos, pero no en todos pasa lo que pasa con ustedes. Claro. Entonces ahí es donde María P. nos está trayendo este ejercicio de ser actores de nuestro propio futuro, porque ustedes 4 podrían haber estado juntadas por el universo con la magia que trajo yo no sé quién y no haber hecho nada para tener las conversaciones que un equipo necesita tener para constituirse un equipo. Primero, como un equipo de aprendizaje y hoy día, porque lo dijeron claramente, seguimos siendo aprendices y nos estamos constituyendo como un equipo de consultoras. Entonces ustedes no dan por sentado que ya somos una super... No, ustedes siguen trabajando y eso, esa práctica y esa recurrencia, como ustedes lo dijeron ya, yo solo estoy como poniendo el énfasis, es lo que hace la diferencia. O sea, la magia no la hacemos nosotras, el trabajo no lo hicimos nosotras. ¿Sí? Digamos que si bien hubiéramos podido soltar a todo el mundo así y solo ustedes que querían hacerse cargo, lo hubieran conseguido. Entonces, sí, eso no fue Mari, no fuimos nosotros, fueron ustedes las que hicieron el trabajo de llegar hasta donde están. ¿Sí? Obviamente con nuestro acompañamiento, no lo puedo negar, pero ustedes fueron las que hicieron la tarea día a día con esa recurrencia. Entonces, sí, es de reconocer el espacio y como lo dijiste, María P., sí son un ejemplo y me gustaría que más de los que están ahorita en el CCG1 las estuvieran viendo, pero yo me encargo de hacer rodar la grabación para que ellos lo vean. Muy bien. Ok. Gracias. Pues muchas gracias por la invitación también. Sí, Nosotras muy nos honradas sentimos, muy honradas de poder estar aquí. y agradecidos. Vale. Sí. Entonces, si no hay nadie más por ahí que esté curioso de saber cómo estas mujeres llegaron hasta donde están y a dónde van a llegar también, yo sé que en un par de mesecitos, no muchos, van a volver a contarnos ya resultados de lo que están haciendo. Ya pidieron el espacio, ya están pidiendo pista. Entonces, si no tienen ninguna pregunta adicional a las que ya nosotras les hemos hecho, y si ustedes, chicas, no sé si quieran decir algo más o ya quedaron cerraditas, cierro yo, ¿sí? Listo. Entonces, pues nada, con las felicitaciones que les da su coach que las acompañó y las vio del momento A, del momento A al momento B, y conmigo también muy orgullosa de verlas crecer. Las felicito un montón. Les agradezco por traer la conversación aquí porque esto es lo que la gente necesita escuchar. ¡Ah! Yo sabía que alguien iba a alzar la mano. Entonces, me devuelvo. María Fernanda, No, cuéntanos. perdón, fue una equivocación. Ay, Sigue. entonces vuelvo y retomo. Tranquila, María Fernanda. Entonces, como les decía, el espacio, ya, centradita. De verdad, felicitaciones. Gracias por estar acá. Gracias por aparecer, porque esa es una de las movidas del liderazgo que nosotros queremos mostrarle a la gente que hace parte de este ejercicio de ser oferta y de decir cómo se hace y de mostrarle al mundo que están listas para que empiecen a generar cosas muchísimo más grandes y que esto que las mueve de la justicia pues trascienda en todos los espacios. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. A todos y todas las invitadas, gracias por estar, por acompañar a estas mujeres en esto que están iniciando como con tanta fuerza y con tanto amor. Los esperamos la próxima semana, como siempre, misma hora, mismo canal. Vayan a descansar, cuídense y nos vemos la próxima semana. ¿Ok? Chao. Gracias. Buenas Muchísimas noches. gracias. Chao. Gracias. Bye.